de aprendizaje psicoeducativo es porque no han sabido, no han podido o no se las ha acercado algún conocimiento sobre esta materia. Por eso, la resolución de las pérdidas y los duelos es un tema central en la red. Y por eso nosotros siempre dentro del método educativo y específicamente en los primeros tramos de los cursos de formación, instamos a las personas para que puedan concientizarse, vivenciar y también modificar algunos de los aspectos centrales que los puede llevar a angustiarse y que tienen que ver con la cosmovisión en general que tenemos sobre las pérdidas y los duelos. Muchas veces creemos que el dolor y el sufrimiento es por un castigo o porque no pudimos de alguna forma ser exitosos. Sin embargo, la inmensa mayoría de las veces que tenemos dolor y sufrimiento está relacionado con la falta de conocimiento de qué forma afrontar las crisis y los cambios que siempre en la vida tenemos que de alguna forma resolver. Así que gracias, bienvenida entonces toda la audiencia y gracias entonces a la docente por esta oportunidad que nos da para que todos podamos aprender las 6 dimensiones en la red Sanar. Muchas gracias. Gracias a usted. Toda tuya, Viviana. Gracias, buenas. Muy bien. Vamos a hablar de pérdidas. Por de pronto, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Gracias. Muy bien. Vamos a hablar de pérdidas en las 6 dimensiones. Así que, por favor, la próxima filmina. El libro que tenemos como guía para trabajar en la red Sanar. Psicoeducación para afrontar pérdidas y duelos. O sea, no solamente distinguimos entre pérdidas y duelos, porque el duelo es una pérdida, pero toda pérdida implica un duelo. Está escrito por el doctor Re y nuestra gran maestra Nena Padilla. Otra más, por favor. ¿Qué somos? Los seres humanos tenemos la dignidad de persona. No somos algo sino alguien. Somos capaces de conocernos, de darnos libremente y en comunión con otras personas. Somos una Enseguida retomamos, parece que se cortó la transmisión. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, sigo entonces. La última dirección del ser humano no es el existir, estar afuera, estar en el mundo, sino el insistir, el estar en sí mismo. La insistencia, entonces, no es una idea abstracta, sino la expresión de la experiencia concreta que aparece en un medio y dentro de relaciones determinadas. Pero el hombre es misterio de integridad, de interioridad y apertura, según el sacerdote y teólogo alemán Romano Guardini. Otra, por favor. La psicoeducación, el reconocimiento de fortalezas, vulnerabilidades y la autoestima sana son las llaves que abren las puertas de la confianza para visualizar las estrategias adaptativas que facilitan afrontar las dificultades que se presentan. Resolverlas oportunamente, sanar las heridas y seguir con un proyecto significativo de vida permite valorarse, iluminar los pensamientos, crecer y madurar para afrontar, para salir con amor al encuentro del otro, acompañarlo y trascender con él, como nos enseña Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Esto es parte del prólogo del doctor Rey y de Nena. Otra, por favor.
En el trayecto de nuestra vida, en el transitar por ella, en algún momento fuimos o podremos ser sanadores heridos. Tendremos vicisitudes con situaciones difíciles de sobrellevar y de entender, de superar y de fortalecernos, aún en la incertidumbre y el dolor. Vivimos en un mar dialéctico, saber e ignorancia, libertad y represión, insistencia y existencia, felicidad y desgracia, heridas y sanación, dolor y consuelo, sufrimiento y plenitud, bien y mal. Las personas somos capaces de discernir entre el bien y el mal. Podemos escoger el bien y lo que nos hace bien, y alejarnos del mal y de lo que nos hace mal. Otra más, por favor. Muy bien. ¿Qué entendemos por pérdidas? Las pérdidas están relacionadas con el otro, es decir, con personas, objetos y cuestiones intangibles, y que son el pilar en nuestras vidas, y que por circunstancias diversas desaparecen inevitablemente por las causas que sean. Incluyen nacimiento, etapas del desarrollo humano, lazos afectivos, divorcios, abandonos, raíces culturales, desarraigos, bienes materiales, económicos, espirituales, prestigio, trabajo, salud, identidad, jubilación, alejamiento de familiares, expectativas y, fundamentalmente, las más difíciles de elaborar. Un suelo sanador son las muertes de personas cercanas y queridas. Otra, por favor. Muy bien. Hablamos ya específicamente de la pérdida y del duelo. Afecta las 6 dimensiones. Sabemos que el hombre es una unidad múltiple, una síntesis de biología, una organicidad, biografía, una historia, un currículum vitae, biofilia, el gusto por la vida, la razón vital, la motivación. El duelo afecta a las 6 dimensiones. Afecta a la dimensión biológica porque la daña, de muchas maneras, ahora vamos a ver. Afecta a la biografía. Afecta a la biografía porque se resiente, pierdo la noción de quién soy. Y la biofilia porque la achica la biofilia, achica nuestro gusto por la vida. Así que el hombre, para estar bien en un equilibrio sistémico, consigo mismo, con los demás, con el mundo y con el otro trascendente, o sea, Dios, debe estar en equilibrio. Gracias. Otra más, por favor. Hablamos de pérdidas insistenciales y existenciales. Sabemos que somos espíritu encarnado. Insistencia, estamos en casa, con la conciencia de nosotros mismos. La existencia, estamos en el mundo. Entonces, en nuestro círculo holístico vamos a identificar las pérdidas insistenciales de nosotros en la dimensión física, la dimensión emocional y la dimensión mental. Y las pérdidas existenciales de estar en el mundo, vamos a ubicar las pérdidas sociales, valóricas y espirituales. La dimensión mental es la dimensión puente que nos va a conectar, por un lado, con nuestro yo, con nuestra insistencia y con la existencia. Por eso hablamos de dimensión mental, dimensión puente en los duelos. Es importante reconocer y hacer los duelos por ambas pérdidas para no enfermarnos. Una más, por favor. Las pérdidas insistenciales de la dimensión física, emocional, mental, se refieren a nuestra interioridad e intimidad, que se evidencian en vacíos de autoestima, autoconciencia, autocontrol, autodecisión. Las pérdidas existenciales en las dimensiones mental, social, valórica y espiritual se refieren a la muerte de personas queridas, animales, cosas con gran valor afectivo, significativo, como decíamos.
Y recuerden siempre, la mente puente me va a comunicar la insistencia con la existencia. Otra más, por favor. Muy bien. Creo que hay... Ah, sí, está bien. Hablando de duelo, el duelo es una actividad y actitud de la persona ante la reacción emocional, natural y espontánea que provoca el sufrimiento ocasionado por el alejamiento, muerte, pérdidas y omisiones. Y hablemos del duelo, las características. Es inevitable. Se siente, se sufre. No hay, si hay una pérdida, hay un duelo. Pero es variable, porque de acuerdo a las circunstancias en que estemos, vamos a afrontarlo de una u otra manera. Algunos nos van a afectar más y otros menos, de acuerdo a cómo estemos nosotros. Es atemporal, en cualquier momento se puede sentir. En cualquier momento se puede sentir el duelo. Se puede sentir el dolor de la pérdida. No tenemos tiempo para eso. Es intransferible, porque la persona lo siente. Yo siento el duelo, yo siento mi duelo. El otro lo siente a su manera. No se puede transferir. Por eso tampoco se puede juzgar como una persona vive su duelo. El duelo representa sufrimiento, ahora o retardado. Como nosotros afrontemos, vivamos, atravesemos ese sufrimiento, el duelo va a ser crecimiento. Vamos a resignificar nuestra vida de acuerdo a lo que ha sucedido. Otra más, por favor. Muy bien. El estrés afecta al duelo, pero vamos a distinguir. El euestrés es la respuesta adaptativa, hacer el duelo, afrontarlo y llegar a la salud, a una sanación. El distrés va a ser la respuesta desadaptativa, va a permanecer la persona en duelo, va a estar en duelo y va a significar una enfermedad física o una enfermedad, depresión, ansiedad y varias más. Vamos a verlo ahora. Otra más, por favor. Muy bien, como somos personas holísticas, vamos a hablar del duelo en las 6 dimensiones. En la dimensión física, puede afectar con dolor de cabeza, falta de energía, debilidad, llanto fácil, calambres, dolor en el cuerpo, opresión en el pecho y la garganta, hipertensión, pérdidas o aumento de peso, alteraciones del sueño, etc. En la dimensión emocional, la que posiblemente Viviana, pase. Sí, escucho. ¿sabes que me escriben que hay algunas personas que están Sí. tratando de tomar nota? Si vos podrías ir un poquito más despacio. Bueno, sí, perdón. De todas maneras, Gracias. ¿no queda grabado? Sí, pero se ve que Bueno, por algo lo solicitan, sí, les debe bueno. por ahí Hola, seguirlo. hola. Yo le pido a los estudiantes, por favor, que en vez de tomar nota, que atiendan a las instrucciones de la docente Viviana y que después, que va a ir un poquito más despacio, pero que después ellos lo pueden volver a ver porque va a quedar colgado en el sitio que después les van a informar a todos ustedes y que tiene que ver con el instituto. Así que de a poquito vamos a ir caminando. Gracias. Muy bien. Empiezo de vuelta entonces con la dimensión física. Dolor de cabeza, falta de energía y debilidad, llanto fácil, calambres, dolores en el cuerpo, opresión en el pecho y la garganta, hipertensión, pérdida o aumento de peso, alteraciones del sueño, etc. En la dimensión emocional, tristeza y depresión temporal, ansiedad, extrañeza ante el mundo habitual, no se hallan, desgano y vacío interior, culpa, mal humor, tendencia a adicciones. En la dimensión mental, desorientación de la propia identidad, confusión y aturdimiento mental, no aceptación de la realidad, cisma en el tiempo vital, obsesión por encontrar respuestas,
incapacidad de coordinación mental. En la dimensión social, autoaislamiento, hiperactividad, deseo de superprotección, deseos de ser complacidos, pérdidas de sentido de la autoridad, desinterés por los acontecimientos exteriores. En la dimensión valórica, lo anterior no sirve. ¿Para qué me sirve ser buena después de lo que me pasó? ¿Para qué le sirvió a él ser bueno después de lo que le pasó? Disminución de la autoestima, pérdida de la paz y de la alegría. En la dimensión espiritual, conciencia de la finitud humana, sin esperanza de trascendencia, crisis del sentido vital, de la fe y la voluntad, sentirse abandonados por Dios, resentimiento contra Dios y alejamiento de la iglesia. El duelo afecta a las 6 dimensiones, afecta de muy distintas maneras y afecta a las personas de distinta manera. O sea, tenemos que aprender como futuros psicoeducadores que cualquiera de estas dimensiones va a ser dañada y reconocer estas afecciones en las personas que llegan a la red. Otra, por favor. Muy bien. El duelo tiene muchas etapas, no son lineales. La persona puede recorrer todo el camino y tener recaídas o saltar una etapa. Primera etapa, la negación. No puede ser, no pasó, no existe. Lamentación. ¿Por qué pasó? Ay, pobre de mí, pobre de ellos. El miedo y la ansiedad. Cuando hablábamos de la finitud, me puede pasar a mí, le puede pasar a un ser querido. El rechazo. No puede ser, es mentira, no pienso. El no pienso puede conducir a una crisis en la dimensión mental. La tristeza profunda, de la cual no se puede salir. La resignación. Hay que aprender a vivir con esto. Y la reasignación, o sea, empiezo a enfocar mis energía vital en proyectos, en planes, en sanarme. Resignación y reasignación. Se va recobrando la serenidad interior. Me curo de adentro hacia afuera. Se recobra la serenidad exterior. Y entonces llegamos a la integración de la pérdida a nuestra vida y la resignación, reasignación de nuestros proyectos sin la persona. Hay distintas clases de duelo. El duelo anticipado, el duelo que se hace por una persona enferma por lo general, porque sabemos que tiene una enfermedad terminal. Eso no significa que no va a doler, pero ya se empieza a hacer el duelo. El duelo retardado, al revés. Por circunstancias de la vida, por circunstancias de la persona, no se hace el duelo en el momento de la pérdida, pero en algún momento va a salir. El duelo crónico, un duelo patológico, porque la persona en vez de hacer su duelo, permanece en el duelo. Es un duelo crónico que trae afecciones y que lo vamos a ver de muchas maneras. El duelo emergente, el duelo que creemos, cuando hablamos de las recaídas, creemos que ha sido sanado y vuelve a reaparecer en fechas, en circunstancias especiales. El cumpleaños de la persona, navidades, fechas especiales, cumpleaños. Ese es el duelo emergente. El duelo patológico. El duelo que ha transcurrido más de 2 años, 2 años y medio, que la persona no puede salir de él. Ahí sí, la persona, además de su sanador propio, va a necesitar ayuda profesional o de un médico o también de asistentes como nosotros, la red, o un asesor espiritual. El duelo extraordinario. El duelo que sucede por la pérdida de una persona conocida que nos duele a todos. Un ejemplo, cuando murió Favaloro. Yo no lo conocía, pero me dolió con el Papa Juan Pablo, con personas que la gente identifica como ídolos o como referentes. Podría ser Rodrigo, podría ser Gilda. El duelo comunitario, el duelo que afecta a una comunidad. Por ejemplo, una inundación, una guerra, la explosión que hubo en Beirut,
O algo mucho más cercano para nosotros, la pandemia, porque nos ha hecho transitar por distintos duelos. El duelo del alejamiento social. Hemos perdido contacto con personas que queríamos, los fallecimientos, el parar proyectos. Hay muchos duelos mezclados en este tema de la pandemia. Y por fin, el duelo saludable, el duelo que hemos afrontado, vivido, sufrido y sanado. Recuerden también que las etapas del duelo o estos duelos no son lineales, puede haber idas y vueltas, recaídas, y son también parte del proceso del duelo. La próxima, por favor. Muy bien. Diferencias estar en duelo, un estado pasivo, sufriente, víctima del sufrimiento. Y la persona muchas veces tampoco entiende que cómo los demás han salido del duelo, lo han sanado. Si yo estoy sufriendo, ¿por qué no sufren los demás? Es un estado patológico que hace sufrir a la persona y a su entorno. Hacer el duelo es el proceso activo de sana elaboración del sufrimiento para una recuperación integral de la persona en las 6 dimensiones. Y vuelvo a lo mismo, me sano yo y puedo ayudar a sanar a los demás. Pero yo soy quien primero tengo que sanar. Si no recurro a mi sanador herido, no voy a poder acompañar a nadie. Muy bien. La próxima, por favor. Justamente, hablamos de sanador herido. Todos somos sanadores heridos por pérdidas significativas o fallecimiento de seres queridos. Antes de la muerte del ser querido, participábamos de un poder terapéutico sanador. Nuestro sanador era mayor que el herido. Después de la muerte, de la pérdida de quien se ama, la herida acorrala mi poder sanador, surge la tristeza, la culpa, el miedo, la baja autoestima, los sinsentidos. Aceptada la muerte, se inicia el proceso de hacer el duelo y poco a poco el poder sanador gana terreno sobre la herida. Al final del proceso, el poder sanador serena nuestra vida. Se recuerda y habla del ser querido muerto sin lágrimas, sin desánimos. Hay reinserción a los desafíos de la vida. Yo acá agregaría también que podemos recordar y hablar del ser herido sin angustia. A veces una lágrima alivia, pero la angustia la hemos dejado atrás. Otra, por favor. Muy bien. En el proceso de sanación existen 2 opciones: afrontamiento positivo o evitación negativa. Para ser positivo, la sanación es un proceso que ha de incluir la curación en la dimensión física, sanación en la dimensión emocional, en la dimensión mental, social y varólica, saneamiento. Hemos saneado nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestros valores. Están saneados. Y nos sentimos salvados en la dimensión espiritual. Eso es todo en lo que implica el proceso de sanación en las 6 dimensiones. Otra, por favor. El proceso de sanación es dinámico e implica esfuerzo, toma de decisiones y coraje para confrontar los miedos necesarios. Es psicoeducable. Psicoeducar es comprender, internar y vivenciar responsablemente los criterios e iniciativas para desarrollar en la existencia del hombre todas las dimensiones humanas, en clave de vida saludable a lo largo del arco de la vida. La psicoeducación es motor de la prevención y promoción de la salud holística en las 6 dimensiones. La psicoeducación es motor de la promoción y prevención de la salud holística en las 6 dimensiones. La última, por favor.
Recorrer el camino del duelo implica trabajar las emociones, los apegos. Un apego insano va a transformar mi duelo ay, no me sale la palabra, en un duelo, ay, no, enfermo, insano. Aprendiendo el secreto de aceptar y logrando el arte de convivir con otros en el camino del amor, encontramos la paz interior. Lo dije todo al revés, porque me trabé. Pero en el camino de la salud integral encontramos el camino para sanar un duelo de forma sana, para poder afrontarlo nosotros y acompañar a nuestros queridos, nuestros seres queridos, a afrontar también el duelo de una manera sana. La próxima, por favor. Hay un momento para todo. Hay un momento para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Del Eclesiastés. Cuánta sabiduría, ¿no? Hay tiempo para todo. Muchas gracias. Les doy las gracias por haberme escuchado. Es la primera vez que lo hago, así que disculpen mis errores y les doy realmente las gracias por darme esta oportunidad. Fue muy, muy satisfactoria para mí. Bueno, muchas gracias Viviana, muchas gracias. Y ahora vamos a compartir con Viviana, con Alicia Camaño, conmigo, es decir, preguntas de ustedes, un poco como para también ir afianzando los conocimientos de todo este tema que es complejo, pero que Viviana lo ha explicado muy bien. Así que, de todos modos, me gustaría que el público haga preguntas y las vamos respondiendo entre todos. Doctor, abrimos los micrófonos, así que si quieren ir levantando la mano como para más o menos tener un orden, sería bárbaro. Mientras, ¿hay, Valeria, alguna pregunta en Facebook? No, todavía no, porque como va a destiempo, todavía no preguntaron nada. Bueno, hoy Juliana. es el Día de los Difuntos, hoy es el Día de los Difuntos, es el día que de alguna forma la comunidad cristiana celebra el Día de los Muertos. Así que un homenaje a todos los muertos de nuestras familias y también a aquellos que han fallecido por motivo del COVID-19, es decir, y a todas estas familias que de alguna forma están golpeadas un poco por la pandemia y que hace que muchos estén en duelo y en un modo especialmente doloroso, que tiene que ver un poco con la subrepticia situación de duelo. Ustedes saben que el duelo, cuando está elaborado previamente, de alguna forma permite un sufrimiento menor. Cuando el duelo es subrepticio, cuando aparece de golpe, cuando es por un accidente, por una situación trágica, o como en este caso, en muy pocos días se producen descompensaciones y muertes, evidentemente el impacto es mayor. Por eso me pareció muy oportuna hoy hablar de este tema. Es un tema extenso, es un tema que de alguna forma convoca a un conocimiento profundo, como bien decía Viviana, de las pérdidas y de los duelos y de la diferenciación y de la categoría que esto encierra, y evidentemente es todo un trabajo educativo. Con respecto, ahí preguntan qué sanear. Si Viviana me podés poner las cuatro, el sanador herido, y entonces podríamos explicarlo en el gráfico, a ver si lo podemos compartir de la presentación. Vamos a ver qué es sanar el cuerpo, qué es sanear la cuestión emocional, valórica y espiritual. A ver si la podríamos compartir. Ahí la estoy buscando, ahí la pongo. Bueno, es decir... Es la 16.
La red tiene una concepción que es la del sanador herido, es decir, tan pronto un aspecto de nosotros está herido por la vicisitud, la adversidad, hay un médico interior que es el sanador en la misma cosmovisión, como si fueran dos caras de una misma moneda, que a partir de esta cosmovisión nos permite el desarrollo del proceso de sanador herido. Es decir, en la medicina clásica, el sanador es el médico que está afuera, el enfermero, el psicólogo, el terapeuta. En la concepción psíquica, el sanador también somos nosotros dentro de nuestra estructura, pero vamos a ser mejores sanadores en la medida que podamos acceder a través del conocimiento a aspectos centrales de las herramientas que necesitamos disponer. Una herramienta importante es la respiración y la relajación. Otra herramienta importante es la terapia cognitiva comportamental. Otra terapia importante puede ser la resolución de los conflictos que de alguna forma pueden tener que ver con las distintas vicisitudes. Y así sucesivamente vamos a ver que podemos tener aspectos de curar el cuerpo. Curar significa cuidar el cuerpo, mientras que sanar significa un proceso lento de sanar las heridas emocionales. Y sanear significa trabajar en el proceso mental, valórico y espiritual, como aquí también lo ha mostrado claramente Viviana. Quiere decir que curar se cura el cuerpo, curar es cuidar, cuidar es de alguna forma una parte del proceso iniciado por el proceso sanador del cuerpo. Así, los neurotransmisores, cuando damos un antidepresivo, cuando damos un ansiolítico, cuando establecemos una pócima para equilibrar el sistema, estamos pretendiendo cuidar, curando. Pero sanar es un proceso íntimo, personal, en este caso la sanación es emocional, es adquirir las herramientas para no encolorizarnos, no enojarnos, no malgastar energía psíquica que muchas veces nos deteriora mucho más. Y por supuesto el verdadero objetivo es el saneamiento, es decir, lograr una categoría mental, cognitiva, social, valorativa, valores culturales, amorosos, prudencia, etcétera, y por supuesto la sanación de la salvación espiritual como gran objetivo. Así que esto, entre otros, como concepto. Pueden continuar ustedes tranquilamente, Viviana, y también Alicia. Gracias. Gracias, doctor. Escucho. ¿Qué pasa, Viviana? ¿Sí? ¿Me oís? Sí, sí, sí. Sí. Hola, ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se tiene una pérdida de cualquier tipo, ¿no? Sí. Inclusive entre esas pérdidas de cualquier tipo, algún ser querido, alguna persona. Se inicia un duelo y antes de terminar ese duelo se sufre otra pérdida. Y antes de terminar ese duelo tenemos dos pérdidas para elaborar. ¿Cómo se hacen esas situaciones complicadas y que en este momento están pasando? Porque con esto del COVID hemos escuchado que de pronto en un mes mueren dos familiares. ¿Cómo hacemos? Siempre la misma respuesta va a ser siempre afrontando, aceptando. El dolor va a estar, la situación va a estar, es aceptar el duelo, pasarlo por uno. No hay otra opción. La persona falleció. La primera palabra es aceptación. Aceptar que la persona falleció. Sufrir, aceptar que estamos sufriendo, aceptar todas las emociones que estamos sintiendo, porque se va a sentir tristeza, se va a sentir miedo, y se va a sentir enojo también por lo que está pasando. Y a partir de ahí se puede hacer. Y yo diría, y en este momento sí es muy importante, buscar un apoyo psicológico.
alguien que pueda acompañarnos. Acompañarnos a nosotros, porque incluso toda la familia va a estar en duelo. Entonces, a lo mejor una persona que uno se ha apoyado siempre, en este momento no va a estar disponible, porque va a estar haciendo su propio duelo. Entonces, la palabra siempre va a ser afrontar, aceptar, y es duro porque todos tenemos gente que nos importa, que han sufrido o fallecido. No hay otra respuesta, no hay otra respuesta. Perdón, yo no conozco otra respuesta. Y bien, Sí, Sí, dale, sí. sí, no, a mí me venía el tema que vos decías, bueno, en el duelo viene el tema de la aceptación, ¿no? sí. Solo que a mí me viene la pregunta de cómo es que llegamos a esa aceptación, porque en realidad nos está invadiendo el dolor, ¿no? Sí. Por esa pérdida. Y en este Sí. momento yo lo veo reflejado, por ejemplo, en el tema de la pandemia. Yo perdí a mi papá por COVID y una de las cosas que más nos costó y veo que a la gente le cuesta es el hecho de que no lo podés acompañar en sus últimos momentos. Entonces ahí entra un duelo distinto también, ¿no? Porque Sí. yo antes lo podía acompañar, lo podía velar, lo podía darle el último saludo. Ahora en este momento no se puede. Entonces, el aceptar cómo desmenuzo eso para que ese sufrimiento no sea tan grande. Bueno, primero se pasan todas las etapas. O sea, si tu papá falleció por COVID, no hace un año todavía. Entonces vos estás en pleno proceso. No se pueden saltar etapas, ni acelerarlas. Entonces, te faltan pasar todas las etapas del duelo. Desde, como yo decía, desde no puede ser hasta el gran enojo de por qué no han encontrado la vacuna, por qué no hicieron algo. Y también te falta, y te va a costar terminar de elaborar tu duelo hasta que no puedas hacer los rituales. Los rituales sirven para eso se hace un funeral, para eso se hace un velorio, para eso se hace una misa o una entrega a las energías del universo, en lo que uno crea. Una de las maneras que a lo mejor te puede ayudar es, de acuerdo a tu creencia, entregar el alma, la esencia de la persona a las manos de la divinidad. Entonces, puede ayudarte. Pero sí, hasta que no puedas terminar el círculo del ritual, te va a costar mucho. Y es otro de los efectos de la pandemia, sí. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias, Viviana. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Buenas tardes. Sí, Sí, escucho. ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Hablando de las 6 dimensiones, cuando ocurre un duelo, Sí. hay muchísimas clases de duelo, ¿verdad? Pero Sí. todas las dimensiones se afectan de la misma manera, o hay una dimensión que depende de la persona, depende de qué tipo de duelo sea. ¿Hay una dimensión que más afectada que otra? Depende Claro que de... sí. Sí, Ah, a ver, bueno, sí, sí. sí. No, Bueno. adelante, Diana, adelante. Bueno, depende de la pérdida que sea y de la relación que tengamos. Si en general se afectan todas, pero cada cual reacciona a su manera, por eso dijimos que es personal, porque una persona lo puede sentir en lo emocional y tener crisis de llanto, estar ausente, todo, pero no ve afectada su salud física. Otra persona que lo está aparentemente llevando mejor, se afecta su dimensión física o se aísla y afecta la dimensión social. Se afectan todas, pero también tiene que ver ahí mucho la biografía de la persona y su biología. Entonces, cada cual lo va a elaborar a su manera, como pueda. En general se afectan todos, pero siempre va a haber una dimensión que tal vez la persona por sí misma, por su manera de ser, la siente más afectada. ¿Sí? ¿Se entendió? Totalmente de acuerdo. Y en este punto yo quería agregar que en realidad la dimensión emocional afectiva es la primera en colapsar y que lleva al colapso después a la dimensión física con desgaste de neurotransmisores y desgaste de energía psíquica y por supuesto después también al sistema emocional que afecta a lo mental cognitivo. O sea que en el área, es cierto lo que
acaba de explicar, todas son afectadas, pero en la inmensa mayoría de las personas que no tienen una psicoeducación previa, la dimensión emocional colapsa rápidamente. Es como el talón de Aquiles de la vida de una persona que no tiene el entrenamiento educativo necesario. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, está bien. Una pregunta. Escucho. Hay personas como yo, por ejemplo, que tengo el cementerio acá a la vuelta y tengo mis seres queridos y no voy nunca, no hago rituales. En realidad me dolió en el momento, pero seguí mi vida como me dicen que soy fría, que no me importa. ¿Puede ser? ¿Por qué? Una cosa, volvemos siempre a lo mismo, el duelo es personal. A vos te resulta doloroso no ir, o sea, no ir al cementerio. No me gusta ir. No te gusta. Bueno, lo estás afrontando de una manera. Cada cual va. Es lo que dijimos recién. No se juzga al otro como está el duelo. Y no permitamos que nos juzguen. Vos decís que yo lo pasaste. ¿Cómo recordás a tus seres queridos? No, yo con mucho cariño, todo el amor, lo claro. mejor. O sea, entonces sí se puede decir que has elaborado el duelo. Porque lo estás recordando con cariño. Cuando nosotros podemos recordarlo y hablar de él sin sentir esa angustia, pero podemos hablar de la pérdida, de sentirnos, de que lo sentimos, es un duelo elaborado. Y no importa lo que opinen los otros. A mí lo que me pasó en particular, que murieron mi abuelo, mi abuela, mi papá, pero después de mucho tiempo murió una amiga que era psicopedagoga y era mi amiga de yo contarle mis cosas. Y eso... No le escucho. ¿Cómo? Falleció la amiga. Que mi amiga... Sí. Sí, que es psicopedagoga y era mi amiga de escucharme. Sí. Y me dolió mucho más que la familia en sí. Hay dos cosas ahí, tema. Nosotros sabemos, discúlpeme, ¿qué? Sí. Nosotros sabemos que nuestros padres, nuestros abuelos, en la línea de la vida, van a fallecer antes que nosotros. Dentro de nosotros mismos, aunque lo neguemos, es un conocimiento válido de la vida. Una amiga, es un par. La muerte de un par nos enfrenta a nuestra propia muerte. Por eso duele tanto, por eso choca tanto. Una amiga, una confidente con quien se ha tenido recuerdos de vida parejos, sí pega mucho más, porque nos enfrenta a nuestra muerte. Entonces es más difícil de elaborar porque estamos mezclando cosas. Todo duelen, pero algunos pegan más. ¿Se entendió? Bien, gracias. Sí, gracias. De Irma, sí, perdón. Irma pregunta, ¿a mayor edad es más difícil el duelo? No necesariamente, porque depende de cómo ha vivido la persona y cómo está en su vida y en sus relaciones. Porque por un lado se queda sin acompañantes, porque es lo que yo hablaba de del parejo, del par, y al mismo tiempo una persona sana, aunque sea anciana, ya tiene experiencia en pérdidas. Por eso hablamos de afrontar pérdidas pequeñas para saber afrontar las más grandes, las más duras. Ya se tiene experiencia. Lo que para una reunión de compañeros de 40 años, una silla vacía, representa un golpe a la autoestima, al autoconocimiento, a reconocer la muerte, en un anciano es, y a veces hubo otro más. Distinta es la muerte del cónyuge. Eso es otra historia. Estamos hablando más bien de los pares. Es distinto. Entonces, no necesariamente. A veces sí, a veces no. ¿Qué tiene que ver con los apegos, Viviana? Mucha gente pregunta del apego si no es algo enfermizo, no apegarse a la familia, a los seres queridos. El apego es embromado. Primero es algo indispensable en el ser humano porque si no, no podríamos tener relaciones.
desde el bebito que necesita a su familia, porque si no se muere de hambre, hasta nosotros que necesitamos la familia que nos sostenga, nuestros amigos. El apego sano significa que yo no dependo de esa persona. La quiero, la estimo, puede ser necesaria para mí en algún aspecto de mi vida. El apego insano es cuando yo digo, no puedo vivir sin él, sin eso, sin ella. Entonces, si yo tengo un apego insano y esa persona fallece, eso desaparece, voy a estar enfermo, porque no tengo el sostén que yo creo que necesito para mi vida. Eso es un apego insano. Por eso hablamos de sanar los apegos. Porque el apego sano es, yo lo quiero, lo necesito, pero si falta, puedo seguir viviendo. El apego insano es quien dice, no puedo vivir sin él, sin ella, sin eso. Hay muchos tipos de apego, a muchas cosas. El apego insano va a ser mucho más doloroso el duelo. ¿Se entendió? Clarito. Sí, Viviana. Sí, escucho. Sí, buenas tardes. En la clase de duelos, no me quedó claro el retardado. Bueno, voy a explicarlo con una persona que va a ser más fácil. Una mamá joven tiene hijos chiquitos. Tiene un hijo de 5 meses y otro hijo de 5 años. Fallece su papá con él y estaba en medio de una mudanza. O sea, tenía la vida complicada. No pudo hacer el duelo por su papá, porque tenía la inmediatez de la mudanza. Había que hacerlo porque ya estaba todo planeado, se iban a otra provincia por el trabajo del esposo. El bebé chiquito de 5 meses no entiende que mamá, puede sentir que mamá está triste, pero necesita comer, necesita que le cambien los pañales, todo. Esta persona, y estoy hablando de un caso real, esta persona no pudo elaborar el duelo en ese momento, no pudo hacerlo, no tuvo tiempo. A los 5 años, en un retiro espiritual, de pronto tomó conciencia y ahí le explotó el duelo en la cara. Lloró, justamente estaba en un retiro espiritual, entonces le fue más fácil, pero sacó todo el dolor que tenía escondido, lo sacó. Ese estuvo retardado por distintas circunstancias de la persona, lo que sea, no lo puede vivir en ese momento. Entonces, pero el duelo sigue estando, porque hay que vivirlo. Entonces después sale. Y puede hacerse muy doloroso, porque no fue en el momento. Clarísimo. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Tengo una amiga que hace 15 días falleció su hermano y bueno, y con 2 años anterior falleció su mamá y ha quedado sola. Entonces ella me cuenta cómo está haciendo su duelo, digamos, su proceso, pero ella misma como que dice que le está lavando la ropa de su hermano, porque de a poquito la va guardando, y mientras le está hablando a su perrito de lo que le pasó a su hermano. Y entonces después le dije, bueno, yo en un momento le dije, bueno, pasó ese día, entonces le dije, bueno, vas a pasar Navidad conmigo, porque yo también voy a pasarla sola. Y entonces después ayer me dice, mira, yo voy a quedarme en casa porque voy a poner la foto de mi hermano, la foto de mi mamá en la mesa y voy a cenar y después si querés me voy a tu casa. Entonces yo le dije, yo no sé si está bien, yo le dije, mira, yo no tengo problema en que traigas la foto de tu mamá, la foto de tu hermano, y cenamos los 4, o sea, los 5, digamos, 2, sí, 4. Bueno, y entonces, ella lo pensó un poquito, bueno, y me dice, bueno, ¿a vos no te molesta? Y todo no me molesta, ¿por qué? Le digo, si podemos pasarlo, vamos a estar en la cena y demás. Y entonces se quedó tranquila y bueno, está haciendo ella así, no sé si estará bien o mal, el haberle dicho invitarla y decirle eso, que podía traer sus retratos, ¿no? En principio, primero y principal, esa señora tiene suerte de que alguien que la escuche, que sos vos. Porque a veces el primer acompañamiento en el duelo es la escucha.
O sea que de movida tiene esa suerte. Después, está haciendo uno de los rituales también que le ayudan a elaborar el duelo. Porque vos me decís que está lavando, acomodando la ropa. O sea, ya se está despidiendo. Lo está haciendo, va a tener su proceso. Hace muy poco, así que está en pleno proceso de duelo. En este momento, ahora, yo te diría que no es malo que ponga las fotos. Si empieza a hacerlo como costumbre y dentro de 10 años lo sigue haciendo, o de 2 años lo sigue haciendo, ya sí es patológico. Porque ya tendría que, usando muy elásticamente el tendría, que haber elaborado el duelo y ya poder dejarlos en su lugar y no que la sigan acompañando. Ya en ese momento tendría que acompañarla solamente en el recuerdo y no necesitar las fotos. Por eso, en este momento puede ser sano. Depende de cuánto tiempo ella siga repitiendo ese ritual. ¿Cuánto sería un tiempo de duelo Hablamos prudencial? de 2 años y medio. A veces se puede decir que es patológico antes, porque la persona no puede salir del dolor, ni siquiera ha hecho ningún otro esfuerzo. Y yo diría 2 años, 3 años como máximo. Ya si son 3 años, si no ha salido del dolor del duelo, no lo ha podido elaborar, sí es patológico, necesita atención. Sí. Viviana, Ana nos dice, hola, yo perdí un embarazo de gemelas de 28 semanas. Sí. Y fallecieron el mismo día que nacieron. Y hoy, como todos los años, las recuerdo en cada cumpleaños. Pero bien con mucho cariño y amor. Mi pregunta es si superé el duelo. Es embromado con los pocos, digamos, temas que tenemos. En principio parece que sí, porque si puede festejar el cumpleaños, el duelo por aborto, el duelo gestacional es un duelo muy duro, porque en general no se habla. O sea que la persona además no tiene muchas veces el acompañamiento que puede tener quien le falleció un hijo de 5 años o su papá. Entonces es muy duro. Si ella puede hablar de esas chiquitas sin angustiarse, con un proyecto hacia adelante en el cual las nenas no estén, si ese duelo está sanado. Vuelvo a lo mismo, es un duelo muy doloroso porque está muy sola la persona. No estamos preparados para hablar del duelo de un bebé gestante o muy chiquitito, y no está preparada tampoco el sistema de salud. No acompañan. En este momento recién se están haciendo algunas leyes y recién como para ponerle nombre y que la persona los pueda anotar si quiere al menos, o entregar los restos a la familia para que hagan el ritual que necesiten. Si ella, vuelvo a lo mismo, si ella puede hablar teniendo un proyecto de vida que no contemple a esas chiquitas, sí está elaborado. Y me parece bien que la recuerden sus cumpleaños, porque es un hijo. Son 2 hijos que tiene, aunque no estén presentes. ¿Algo más? Beatriz. Sí, ¿puedo hablar? Viviana. Sí, escucho. Sí, te estaba escribiendo, pero bueno, te hago el comentario. De un par que vos hablaste del retardado, el duelo retardado, ¿no? De una persona que es un caso de un familiar mío, de una persona que se trabajaban juntos, que eran amigos, una convivencia tremenda, como si fuera un hermano, aunque no eran hermanos, ¿sí? La persona fallece en un accidente y la otra sigue trabajando en un año, y es como que el duelo no le afectó por un año, y luego tiene una crisis cardíaca que no resultó un infarto, pero le provocó también un problema cognitivo y una pérdida de memoria, que hasta el momento se está recuperando mejor, pero lo afectó mucho. Es como que ni la muerte de la madre le afectó tanto como la pérdida de su amigo. Justo lo que hablábamos del par. Volvemos a lo mismo. La muerte de mamá duele, pero uno espera que los adultos mayores fallezcan antes que uno. Cuando fallece un par y con el cual se han vivido tantas experiencias, la persona vuelve a chocar. Vuelvo a lo mismo, con lo poco que sé del caso, esa persona negó el duelo. No lo vivió, no lo negó, tal vez lo estuvo trabajando por dentro, pero nada más. No tuvo ningún síntoma exterior. Hasta que colapsó, porque estás hablando de un problema cognitivo, de un problema físico, muy probablemente ha habido un tema de depresión también. Y incluso
hablaste de amnesia. No recuerdo lo que no quiero recordar. O sea, tuvo un colapso realmente en las 6 dimensiones, por no vivirlo, hacerlo en el momento adecuado, que es cuando sucedió. Y para colmo, una muerte por accidente que es repentina, porque la persona está bien ayer y hoy falleció. ¿Sí? No perdió toda la memoria, sino algunas cosas como, viste, la memoria reciente, ¿sí? Se está recuperando con tratamiento, con todo. No es que no asumió la pérdida, sino que lo afectó al año, porque además siguió trabajando, que trabajaban juntos, tenían una compañía juntos. O sea, fue algo padrino de México, todo un tema es. Un tema muy afectivo. Claro, digamos, no asumió la pérdida en sí mismo, en él, a lo mejor en el aspecto exterior, no siguió hablando con la persona, bueno, vamos a hacer esto con él. Ya sabe que falleció, pero no lo asumió él en sí mismo. Entonces después saltaron todos los temas juntos. A lo mejor en el exterior lo asumió, lo vive. En el interior no. Por eso tuvo todos los síntomas que tuvo. Estás hablando de un colapso en las 6 dimensiones. ¿Sí? Joana Latorre pide la palabra. Gracias, muy amable. Te escucho, no sé quién estaba hablando. Gracias, hola, casi no puedo activar el micrófono. Hola, Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Es importante tener presente o, diría, ayuda para un duelo de cualquier clase, tener presente la muerte como algo que nos pasa a todos? Sí. ¿Eso ayuda un poco a vivir los duelos? Lo pregunto porque conozco una persona que está enferma y no tiene ya pues no hay posibilidad ya de nada más. Y esta persona siento que está haciendo un duelo, se está negando a todo, está pues aferrada a la vida como todo, como somos y como debería ser, pero de pronto no se visualiza más allá, que podría ser una trascendencia donde podría estar también feliz. ¿Cómo manejar eso y si eso, cómo ayudarle a esa persona y si eso es importante para esto, prevenir esto, el tener presente siempre la muerte? ¿Es malo o es bueno? Hay gente que dice como que no quiero ni pensar en la muerte. Entonces, de acuerdo. El que no piensa en la muerte deja de existir. Aunque yo no piense en la muerte, deja de existir, dejan de morirse las personas. Entonces, primero y principal, no se puede negar la muerte. Nosotros vivimos en una cultura en que la muerte se niega. Cada vez son más cortos los funerales, bueno, ahora menos todavía, pero cada vez eran más cortos los funerales, cada vez menos se iba a hacer los rituales de cuando vienen los vecinos. El vestirse, aunque no sea necesario, a veces el vestirse de negro también ayudaba a elaborar el duelo, porque había un ritual, recuerden que son 2 años, es muy específico el duelo en la ropa, muy sano. 1 año negro absoluto, en el segundo año alivio del duelo, o sea, se empezaba el gris, las flores blancas y negras, y después se podían vestir. Eso también era un ritual que ayudaba a sobrellevar. La persona lo niega y honestamente es ella la que lo niega. Si no tiene una sensación, una noción de trascendencia, de la creencia que sea, siempre le va a costar mucho la muerte. Quien tiene una fe en la trascendencia puede aceptarla mejor, a pesar de decir, no me quiero morir, quiero seguir viviendo porque hay algo que quiero hacer. Pero quien tiene una real fe en la trascendencia puede pasar mucho más sanamente este duelo. Esta persona está viviendo un duelo anticipado negado. No podemos hacer mucho. Se puede hablar un poco, escucharla, pero es la decisión de la persona. Porque el duelo, volvemos a ver, es personal. Lo vivo yo, es complejo, a veces lo único que se puede hacer es escuchar alguna palabra, alguna sugerencia de alguna persona que respete, pero es ella y volvemos a lo mismo, si no tiene una noción de trascendencia, y si siempre va a tener ese miedo que existe. ¿Se entendió? Vale, muchas gracias, perfecto. Viviana. Sí, escucho. Una pregunta, ¿qué pasa con esas personas que llevan las cenizas de sus familiares
a sus hogares. ¿Hay un duelo ahí, perdón, hay un apego ahí de esas personas? En principio puede ser. También hay una cosa que me he dado cuenta en esto. A veces no hay conocimiento de lo que se puede hacer con las cenizas. Porque antes más de uno, quémenme y llévenme al Rosedal, al mar, a las costas de Italia donde vivían mis abuelos. Y hay muchas personas que no saben qué hacer. Entonces, por un lado puede ser un apego. Ay, como me estoy trabando, qué bronca me da. Un apego insano. Y si no, puede ser que no lo sepan. Para el que no sabe, para nosotros que podemos dar una cosa, están los cinerarios. No en los cementerios, sino en las iglesias. Y hay muchas distintas religiones que tienen sus propios sistemas. Entonces, por un lado puede ser un apego, y por otro lado puede ser no saber qué hacer. ¿No? Y están, en la persona en duelo, también recordemos esto, está tonta. Entonces, lo que en algún momento, cuando está bien, puede resolver o buscar, en ese momento no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Sí, el doctor levantó primero. Sí, no, ¿quién quiere? No, pregunta. Sí, lo escucho. No, con respecto a este punto, yo he visto mucho esto de que llevan las cenizas a su casa y no hay que morirse con los muertos. Es decir, sí, claro. Los muertos tienen que estar donde tienen que estar. Y con el tiempo, estas personas que por un apego insano, sin lugar a duda, quieren tener las cenizas cerca, más tarde o más temprano terminan en un desequilibrio mental. Lo he visto, lo he confirmado a través de los tiempos, que no es una buena práctica. Es decir, la ciudad de los muertos es el cementerio. Es decir, la cosmovisión de toda la civilización y la construcción de los infiernos o la construcción del abismo o la construcción de lo que fuera, más allá de que se acepte o no como concepción, es el lugar de la vida, y lo que tenemos que defender es la vida. En todo duelo y en toda pérdida, el eje central, hay que hacerse la pregunta: ¿qué está pasando con mi ego? ¿Qué está pasando con mi yo egoico? Es decir, los muertos no lloran, los que lloran son los vivos, y es el yo egoico, íntimo de la persona, que no ha podido separarse del vínculo con esa persona fallecida o de la situación de pérdida, la que genera angustia, zozobra y sufrimiento. Es decir, los apegos sanos nos van a permitir darnos cuenta de que son los apegos insanos los que nos enferman y nos angustian. Y entonces el discernimiento del apego insano del sano nos va a permitir darme cuenta que solamente a través del proceso de elaboración del duelo voy a recordar al ser querido cuando el duelo está realizado con una sonrisa, con los mejores momentos, con el mejor recuerdo. Si todavía no lo puedo resolver, si no lo puedo recordar con una sonrisa, si todavía lloro, si otras veces peor, estoy enojado con el muerto, evidentemente estoy en una etapa muy primitiva y temprana de la elaboración del duelo. Es decir, crecer y madurar el duelo es un proceso yoico y especialmente egoico que tiene que hacer el sufriente, el familiar o aquel que no puede discernir entre el dolor de la pérdida y la resolución de la pérdida. No sé quién quería hablar porque yo me... que haga la pregunta. Sí, a ver Gisela. No, a mí me venía nada más de decir que la red es una red ecuménica
Por lo tanto, también hay que tener en cuenta el tema de los rituales que tiene cada religión, porque para los budistas, por ejemplo, ellos tienen altares y bueno, es su cultura y hay que respetárselas. Entonces creo que acá se habla también de esto, de respetar la cultura de cada uno y de ayudarnos a no estar apegados a esto que habla el doctor y lo que está hablando Viviana, ¿no? Pero siempre respetando la cultura de cada uno. Sí. Por eso decimos, sí, por eso decimos del otro trascendente y de los rituales de cada uno. Y por eso, cuando hablaban de no afrontar la muerte, también es saber lo que queremos hacer nosotros con nuestra muerte y nuestros seres queridos también qué quieren. Porque encima de tener el duelo, tener que andar corriendo porque fulana quería tal cosa o tal, o un hijo quiere algo y otro hijo quiere otro, eso también es un tema que hay que hablarlo. Y en general no se habla. Negamos mucho la muerte en nuestra cultura. Sí, con respecto a la madre que ha perdido, que ha fallecido su hijo hace 4 años y no lo puede afrontar, podríamos decir que el duelo por la muerte de un hijo no tiene nombre. Es decir, no tiene nombre el dolor y el sufrimiento que significa la muerte, sobre todo trágico, de un hijo. Sin embargo, hay procesos que tiene que hacer esa madre, ese padre, para poder superar. No se puede quedar solamente en ese dolor el resto de su vida. Entendemos que una madre puede llevar 9 meses en su vientre a un hijo y las células del hijo van a recorrer el camino del cuerpo de la madre 25 años después. Hay estudios que han demostrado que células del hijo están presentes en la madre 25 años después, haya o no muerto el hijo, con lo cual una madre lo lleva al hijo en el cuerpo y en el alma, es decir, eso lo entendemos. Lo lleva en el cuerpo, hasta 25 años la célula dando vueltas, por distintos complejos mecanismos, y por otro lado en el alma, es decir, en la cognición, en la visión de la madre para con el hijo. Pero resolver el duelo es también la condición necesaria de una madre, aunque sea doloroso. Es decir, habrá mecanismos psicológicos de sustitución, de sublimación y de otros mecanismos que ayudan mucho en el proceso de elaboración. Pero una madre tiene que también resolver el duelo del hijo. Hay madres que dicen, me llevaré este dolor hasta la tumba. Es decir, lamentablemente esa es una forma de no resolver definitivamente el duelo y tenerlo apegado a su hijo el resto de su vida. Los muertos tienen que estar donde tienen que estar y los vivos tienen que vivir la vida de los vivos. Es decir, en clave de alegría, en clave de buen humor y en clave de felicidad. Cualquiera sea la vicisitud dolorosa que la persona haya vivido en un momento determinado de su vida. Sí. Doctor, nos preguntan con respecto a dónde se pueden hacer estos talleres. Bueno, Red Sanar también tiene talleres de duelo, así que cualquier cosa, si alguno está pasando por algún duelo, le pasamos información de los talleres que hay. Sí. Talleres de duelo de Red Sanar hay. Sí. ¿Podés referenciar alguno, Viviana? No estoy segura, nosotros no estamos dando en San Justo, estamos planeando para el cuatrimestre que viene, el año que viene. No sé si en La Consolata o en Pompeya había, hay dos seguros. Justina Padilla Hidalga, que vos la nombraste, que es coautora conmigo del libro que mencionaste, está iniciando un taller de duelo, hay que ver en qué día. Paola, ¿por qué no lo ponemos después, en todo caso, en el anuncio, o hacemos un flyer para aquellos que les interesa,
Justina, esta nena, está empezando un taller en estos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Virtuales, son talleres virtuales, sí. Son talleres Sí, sí. virtuales, sí. Sí, sí. La pregunta. Ah, bien. No, yo quería preguntar con respecto al tema de, que no es el tema que están abordando hoy, pero se toca de alguna manera, cómo hablar con las personas, por ejemplo, con enfermedades terminales, cuando todos sabemos que la persona va a morir, digamos, la persona lo sabe, los familiares lo saben, los médicos lo saben, pero nadie lo nombra. Entonces podemos hablar, por ejemplo, que vamos a ir a comer un asado, apenas estés bien, y hablamos cosas que todo el mundo sabe que no va a pasar, pero voy entendiendo lo difícil que es acompañar desde ahí. Me ha pasado hace poco acompañar a una amiga que finalmente falleció, y toda la familia me preguntaba, ¿pudiste hablar con ella? ¿Te pudo decir algo? Entonces veo que el tema de la muerte, más allá del duelo, que es lo que hoy están hablando, y que lo he vivido en carne propia con un hijo, pero en definitiva, lo que a mí me habilitó, digamos, la muerte de mi hijo, es entender esto, ¿no? Lo que están diciendo, que la muerte es parte de la vida. Va a suceder y después va a suceder con muchos seres, digamos, a lo largo de nuestra vida. Vamos a haber vivido esta experiencia seguramente más de una vez, a lo mejor no como lo viví yo, pero en definitiva lo que me resultó a mí fue entender la muerte como algo que sucede, como algo que pasa. En realidad, en el tiempo que falleció mi hijo, fallecieron 4 seres queridos en el término de un año. Falleció una sobrinita, falleció mi suegro, falleció mi hijo, y antes que terminara de cumplirse el año, falleció un cuñado que era el padrino de mi hijo. Cada uno, digamos, en distintas edades y en distintas situaciones. Lo que fue en un año entender la muerte en carne viva. Pero en definitiva, lo que me representó esto fue entender que la muerte sucede y que es parte de la vida. Pero después me resultó fácil hablar de la muerte, siendo que no me sucedía tanto antes. Y fui entendiendo lo difícil que es para las personas hablar de la muerte de un ser querido o de una muerte que está por suceder. Entonces me sigo interpelando, en este caso como psicóloga, cuando me toca hablar con pacientes que no traen el tema. O sea, tratan el tema de su enfermedad, pero ni remotamente tocamos el tema de la posibilidad de que me muera. Y si me muero, tengo que hablar algo con alguien, tengo que pedir perdón, a ver, ese tema me súper interesa. No sé si es para este taller, o si sería bueno a lo mejor sacarlo en algún momento. No, se puede sacar, sí. Sí, está relacionado lo que usted dice. Podemos tratarlo. Sí, sí. Bien. Está relacionado el tema en la comprensión de la complejidad del fenómeno, como usted bien lo dice. Usted sabe como psicóloga que uno de los mecanismos más primigenios de los mecanismos de defensa es el mecanismo de la negación. La negación es uno de los más fuertes y más arraigados en la configuración del neurodesarrollo. Es decir, la ilusión del niño es negar parte de la realidad. Es decir, en el mismo proceso, tanto de la infancia como de la latencia, hay un fuerte fenómeno de negación y que muchas veces se confirma con la renegación. ¿Sí? Es un mecanismo arcaico del psiquismo que me permite, no quiero ver cierta realidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola. Tiene el micrófono cerrado. Hasta ahí vamos bien. Bien. Sí, sí. Por eso el timing psicológico y el timing psicoeducativo en este punto es crucial. Es decir, hay veces que la persona no quiere ver y uno tiene que ser misericordioso con esa realidad. Y si uno trata de entrarle por alguna otra
cuestión de la realidad y no la quiere ver, no quiere decir que no sepa que va a morir. Muchas veces ocurre que la persona tiene conciencia, pero hace un rato alguien dijo, se aferra a la vida, y eso es natural porque es el mecanismo también primigenio, hasta el ser más indiferenciado como es la ameba, lucha en favor de su vida cuando otro predador la quiere comer. Estoy hablando de un ser unicelular, que no tiene capacidad de conciencia, sin embargo sí tiene capacidad de sobrevivencia de su propia existencia. Por eso el mecanismo de la misericordia es fundamental. En la mayoría de las personas que saben que van a morir, ocurre este mecanismo, que es paradójico en la condición humana. Los familiares saben que va a morir y no se animan a decirle, por misericordia, de que va a morir. Y sabe una cosa, María, el que va a morir está enfermo, no les quiere decir que él sabe que va a morir por misericordia también. Es decir, es un mecanismo de compensación de múltiples misericordias, un mecanismo realmente amoroso de la condición humana, que unos no quieren verbalizar por la movilización de la angustia, por no saber qué hacer con la muerte. Lo que estamos hablando ahora, no sabemos qué hacer con la muerte. Entonces, rajamos, pero de eso no se habla. Hablemos del tren de la fantasía, por decir un chiste, pero si hablamos de cualquier cosa que nos distienda y nos divierta, y no de la muerte como un hecho natural. Entonces, los familiares, por misericordia, no quieren hablar, y el que va a fallecer sabe que le va a ocurrir, en la inmensa mayoría de los casos, se aferra a la vida por otro lado, por eso el domingo vamos a comer un asado, y por otro lado, por actitud misericordiosa para con los que van a quedar, tampoco él menciona el tema, y se muere muchas veces sin la oportunidad de hablarlo, porque si algo sí puede liberar por X circunstancias, perdones que no se ofrecieron, etcétera, oportunidad única de poder sanear definitivamente viejos rencores de emociones perturbadoras que quedaron en el tiempo y que no se pudieron resolver, muchas veces porque son pavadas, porque la inmensa mayoría de los seres humanos nos peleamos y nos distanciamos del otro siempre por pavada, o sea, por 2 monedas, 4 monedas, 5 monedas, o lo que fuera. Entonces, esa es la oportunidad de poder hablar seriamente y poder inducir, siempre inducir a través del diálogo, pero ese diálogo requiere una condición, espacio y tiempo. Es decir, como estamos tan acelerados, bueno, ahora se ha desacelerado un poquito la cuestión humana a raíz de la pandemia, estamos teniendo algún tiempo extraordinario más que antes. La vorágine laboral de salir de nuestras casas no nos permitía, pero se necesita la ecuación espacio-tiempo para dar el tiempo necesario que tenían los antiguos, pero que el mundo posmoderno no tiene, como para hablar con el que va a fallecer y todos quedar en paz. Y entonces, sí, la muerte es vivida como un duelo ya anticipado, porque nadie queda mejor que el que va a fallecer va a quedar agradecido y la familia va a quedar agradecido porque es una muerte en paz, que es la verdadera, lo que está buscando todo el mundo con la resolución del duelo, que es realmente quedar en paz y en alegría. Aquel que ha ayudado, y hay gente que ayuda y que contiene y que asiste a los seres queridos en el proceso de enfermedad y de muerte, no tienen generalmente culpa ni cargo y están en paz porque hicieron todo lo que tenían que hacer y que muchas veces hablaron todo lo que había que hablar.
Ahora, cuando no se habla, quedan entripados que después se transforman en culpas, duelos sin resolver, es decir, etcétera, etcétera. Una apreciación al respecto de lo que usted muy bien decía. Doctor, eso mismo que usted pone con la palabra misericordia, ¿no es lo que comúnmente se conoce como el síndrome del doble engaño? Que el paciente engaña. Claro, sí. Pero sí. Se engaña mutuamente, pero si le damos tiempo y hablamos, se van los engaños. Todas las mentiras se van con... La verdad llega con la palabra. La verdad llega con la palabra. No sé si quería decir algo, María, que abrió el micrófono. No, era para agradecerle, pero sí, me sigue quedando la inquietud, digamos, ¿no? Que desperdiciamos un tiempo valiosísimo para justamente poder hablar de lo inminente y que todos, por lo menos yo me quedo con gusto a poco, ¿no? Sobre todo pienso en mi amiga, que era médica, que ella sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, sus padres médicos, todos los familiares de ella médicos, y todos tenían la ilusión que yo tuviera la capacidad, digamos, de hablar con ella, pero yo me daba cuenta que ella no estaba dispuesta a hablar de la muerte. Entonces hablábamos del tratamiento que seguía, de la quimio que seguía, todo lo que seguía, pero yo decía, yo no tengo derecho a introducir un tema si ella no lo introduce, ¿no? Yo esperaba que ella diera el menor atisbo de tengo miedo, y ahí yo le iba a decir, ¿y de qué tenés miedo? Y me parecía que era un hilito que podíamos empezar a tirar, pero ella nunca puso eso en la conversación, así que cada vez que yo salía de estar con ella, toda la familia me preguntaba, bueno, ¿te dijo algo? ¿Hablaste algo? Y no habló conmigo, no habló con nadie, y un día partió. Entonces voy entendiendo que el otro día, por ejemplo, una amiga también me contaba que tiene una amiga muy terminal, también, hace varios años, y le contaba a esta amiga que se había comprado un equipo para andar en moto, un equipo de una vestimenta. Entonces la desubicó tanto, digamos, a mi amiga, lo que ella le cuenta, porque claro, ella también iba en ton de, si salen estas conversaciones lo voy a tener porque ya está muy mal, pero la paciente, la amiga, le refirió esto, que se había comprado en Mercado Libre un traje para andar en moto. Y listo, entonces ahí fue cuando me interrogué esto, digamos, esto me pasa a mí, le pasa a mucha gente, y entiendo que es un tema que hablar de la muerte nos cuesta, nos sigue costando, y parece, por lo que usted dice, nos va a seguir costando. O sea, en este acto de misericordia no nombramos lo que va a suceder, que creo que yo, a lo mejor por mi historial de vida, ya en mi casa hacemos hasta chistes de la muerte, ¿no? Mi hijo el otro día decía, no sé, que hablábamos con mi esposo, y le digo, bueno, cuando yo me muera, y dice mi esposo, no, cuando me muera yo, bueno, muéranse los dos y se váyanse juntitos, decía mi hijo. No, o sea, llega un momento en el que se naturaliza, digamos, porque bueno, lo vivimos así tan fuerte todo el tiempo, en ese tiempo, digamos, ya hace varios años. Entonces, bueno, pero voy entendiendo que para el resto no es lo mismo que para mí, evidentemente, y No. Por lo que usted dice, tendré que aprender a respetar eso, digamos. Mire, usted como psicóloga sabe también que muchas veces nosotros los profesionales estudiamos para poder ayudar, y muchas veces en ese estudio y en esa ayuda, cuando no nos damos cuenta, muchas veces queremos tanto ayudar que nos vamos de nuestros propios límites. Es decir, queremos salvar al mundo, queremos salvar al otro. Es decir, usted lo que tiene que darse cuenta, se lo digo con todo respeto en una clase pública, pero se lo digo con la finalidad de que aprenda usted también sus compañeros, en el sentido de que todos tenemos un límite, y le dieron un cargo muy pesado a esa familia, que son muy amigos, está bien, pero como que usted tenía que resolver el problema, y usted se hizo cargo de lo que por ahí usted no podía resolver, porque la que iba a fallecer no quería, o porque no se dieron las condiciones. Entonces usted se sintió frustrada, en realidad porque pensó
de que usted con su sabiduría y su ciencia psicológica podía llegar a generar ese diálogo que no se generó. No se sienta frustrado, o sea, uno hace hasta donde puede con el límite de la naturaleza de lo que tiene. Por lo tanto, muchas veces nuestro propio ego nos hace creer que podemos resolver lo que naturalmente no podemos resolver. A nosotros los médicos se nos mueren los pacientes, a nosotros los psiquiatras se nos suicidan los pacientes y a los psicólogos también se mueren los pacientes sin poder decir nada sobre la muerte. Y no por eso tenemos que sentirnos frustrados, porque bueno, también hay un límite que forma parte de nuestra humana condición. No sé si me explico. Yo acá preguntaría de quién es el interés en este sentido. Claro. Si del vivo o del que está muriendo. Claro. Quizás el que está muriendo no tiene necesidad de hablarlo, ya lo sabe. Eso también es cierto. Ya lo sabe y quizás si está en paz consigo mismo, ¿para qué va a estar hablando del tema? No sé, se me ocurre pensarlo por ese lado. No, está muy bien la acotación, porque el que iba a morir quizás no haya tenido esa necesidad. Y sí, la familia, por X circunstancia, y uno por ahí compra una promesa que lo va a resolver, lo que en realidad ya está resuelto, pero que la familia no pudo resolver. Hay veces que uno tiene que saber ayudar, pero siempre con límite, porque si no se puede meter en una trampa que de alguna forma puede afectarlo. Y mucho más usted que está en un proceso que se ha fallecido nada más y nada menos que un hijo, y que bueno, está en un proceso de discernimiento de este misterio que es la muerte. O sea, la muerte forma parte de un misterio, o sea que sigue siendo un misterio, más allá de que la liturgia, más allá que las religiones todas, de una forma el budismo, de una forma el cristianismo, de una forma el ámbito musulmán, cada uno lo pretende resolver de una forma. Sin embargo, sigue siendo parte de un misterio. Y los misterios los seres humanos no los podemos develar. Los misterios son cuestiones de los dioses y nosotros no somos dioses. Una vez yo tuve, doctor, una pequeña discusión con un sacerdote en el hogar de allá de Ituzaingó con respecto a eso, ¿no? Hablando de si la persona cómo estaba interiormente, si moría o no moría en paz. Y yo lo que le decía es que en el último segundo de vida nadie puede decir lo que está pasando por adentro de esa persona. Obvio, obvio. Y si su vida, cómo fue, cómo la vivió, cómo la vieron otros, cómo la vivió. Entonces, ¿por qué en determinados momentos es como que quieren obligar a esa persona o a traerle el sacerdote o el rabino o quien sea, cuando no saben en el alma de esa persona, la espiritualidad de esa persona, qué es lo que está pasando y cómo lo vivió? Es un tema que se va más allá de todo. Es un tema que va más allá. La vida y la muerte. Gracias, Alicia. La vida y la muerte son dos misterios que nosotros tenemos que respetar en esa conciencia de misterio. En la mitología griega, Zeus castiga a Prometeo por haber querido robar el fuego y entregárselo a los humanos. O sea, le robó el fuego sagrado de los dioses, que es el equivalente de la iluminación, ¿no? Es decir, el fuego sagrado, la antorcha, es el que representa en la mística de la representación griega, el fuego sagrado del espíritu, es decir, la lámpara votiva de San Martín en la capilla de la Catedral de Buenos Aires da cuenta de que San Martín es inmortal. Entonces, es decir, la llama votiva es la representación de la inmortalidad, que es cuestión del alma. Pero las cuestiones del alma, Prometeo le pretende robar a Zeus y entregárselo a los hombres, dice el misterio. Es decir, el misterio de la vida y de la muerte es una cuestión de los dioses, no es una cuestión nuestra. Y por tal motivo,
Zeus castiga a Prometeo a encadenarlo y que un águila le bla, 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 bla. Es decir, hay cuestiones que son propias del límite y no corresponde a los seres humanos seguir investigando, sí saber que hay un límite y que dentro de ese límite nosotros tenemos que manejarlo. La vida y la muerte son límites y lo más importante para poderlo elaborar es la aceptación. Es decir, antes se llamaba cristiana resignación, que por ahí se confunde con que es un conformismo que no me conforma. No estamos hablando de cristiana resignación. Estamos hablando de aceptar las cosas como son y no como uno quiere que acontezcan. Y esto, la psicología cognitiva, a partir del proceso de reestructuración, le da una salida racional a este mundo de reestructurar. Es decir, con ciertas cosas tenemos que aceptarlo. Yo sé que es durísimo aceptar la muerte y sé que es durísimo aceptar ni más ni menos la muerte de un ser querido o también de un paciente o que nos interpela muchas veces. A mí me ha pasado, es decir, como a tantos, estar frente a la muerte de un conocido, de un ser querido o de un conocido, y después de una muerte súbita no poder operar en todo el día. Y es natural y humano no poder operar. Ahora, no vamos a estar tampoco 3 años sin poder seguir trabajando en el campo de lo para el cual uno está de alguna forma capacitado. Es decir, la aceptación es fundamental para todo proceso de pérdida o de duelo. Las cosas son como son y no como el yo egoico muchas veces le indica sin darse cuenta y nos mete en alguna trampa. Doctor, no sé si le sirve, María, no sé si le sirve que se ha quedado callada. Me he quedado callada porque hablaba usted. Bueno, le escucho ahora, entonces. No, sí, voy entendiendo, sí, que lo que yo experimenté justamente fue frustración con respecto a mi amiga. Pero además voy entendiendo, escuchándolo, que sí, que las cosas son como son y hay que aceptar la dinámica, ¿no? No imponer nada, porque en realidad creo que vamos fluyendo con el paciente, con la persona, y el timing lo marca el que tiene, digamos, el poder lo tiene el que lo está pasando, digamos, el que se va a morir, supuestamente. Entonces, si él quiere hablar, hablamos, y si no quiere hablar, no hablamos, y acompañamos como podemos, ¿no? Hay veces que con silencio, solamente con nuestra presencia, asintiendo con la cabeza, o con alguna palabra, con lo que sea, pero bueno, eso fui entendiendo, le agradezco muchísimo. No, al contrario, el paciente siempre es el amo y señor del terapeuta. A él nos debemos siempre. Y él es el que manda, y nosotros obedecemos a su mandato. Buenas tardes, disculpen que lo interrumpa. Sí. ¿Qué tal? Quería contarles un relato breve y preguntar 2 cosas. Tuve una amiga que a los 22 años el hermano la estaba llevando a su casa en el auto, se cruzó un perro, hizo una maniobra, mi amiga salió despedida y tuvo un problema en la cabeza que hizo que a la semana de terapia intensiva ella muera. El problema está en que el hermano también a la misma vez se quebró la clavícula. Entonces la madre tenía a su hija en terapia intensiva en un hospital y a su hijo con la clavícula quebrada en el otro hospital, y no tenía que demostrarle en ningún momento al hijo que había manejado el auto que la hermana estaba mal. Llegó un momento que falleció y bueno, hicimos el velatorio, le enterramos y la mamá, después de haber vivido ese momento de enterrar a su hija, tuvo que ir a ver a su hijo que estaba en el otro hospital y sin que se le note absolutamente nada de todo lo que le había pasado, porque si no, ese problema nervioso que le podría causar al hijo podía hacer que muera su hijo por un mal movimiento de la clavícula. Entonces ahí, mi pregunta es, esto ya nos pasó, no pudimos ayudar en ese momento, pero quizás podamos ayudar a alguien más en el futuro. Cuando alguien está en esa situación de que
tiene que hacer su duelo porque se le murió nada más y nada menos que la hija. Y a su vez, tiene que reprimir el duelo porque no se le tiene que notar. ¿Cómo se puede ayudar a esa persona a que eso no se le transforme después en que reprima el duelo y le explote en algún momento? Y después, la otra pregunta es, ese hermano salió del hospital y se recuperó. Y había que decirle que la hermana había muerto en ese accidente. ¿Cómo se trabaja el duelo de ese chico con el sentimiento de culpa? Porque aunque sabemos que no fue culpa de él, él va a sentir que es culpa de él. Bueno, es una situación compleja, desde ya es una situación compleja que tiene varias miradas y varias aristas esta situación. Es decir, cualquiera sabe que si sale despedido del habitáculo muere. El que se sale del habitáculo, normalmente las estadísticas son lapidarias en ese punto, es decir, el que no tiene el cinturón puesto se muere. Evidentemente ya ahí vamos delimitando algún tipo de responsabilidad. Hay responsabilidades en el que maneja, pero también hay responsabilidades en el que lo acompaña. Por lo tanto, es una corresponsabilidad. Los accidentes son cuestiones que tienen que ver muchas veces con siniestros evitables y otras veces con situaciones que no son evitables porque son realmente accidentes. La inmensa mayoría son siniestros, o sea, pudieran haber sido evitados que por alguna cuestión de imprudencia, negligencia o impericia. Es decir, imprudencia, negligencia o impericia no es la culpa de la emoción. La culpa es una emoción irracional. La culpa que tiene que ver con la responsabilidad es ligado a la justicia y por otro lado a la razón. Es decir, la maniobra, el perro, hay muchas circunstancias que deberían ser atenuantes para esa madre y para ese conductor que muere su hermana en circunstancias trágicas. Lo cierto es que es normal que la persona se auto castigue o se automutile o hasta intente suicidarse o se descompense por una situación de esta extrema gravedad. Se debe tratar como un post-trauma y no como duelo. Es decir, todavía no hay una instancia de duelo en ese conductor, sí de trauma psíquico. Es decir, es un estadio anterior, el trauma de la responsabilidad y el trauma psíquico, que significa una muerte contiguo en una situación de accidente. El trauma tiene varios elementos que configuran el trauma psíquico o el daño psíquico que se produce en una persona, un chofer o el que maneja un auto, etc. Para eso hay equipos especiales de trauma psicológico y trauma biológico. Y debe ser tratado primero como un trauma. Y la mamá lo único que puede hacer es acompañar al hijo, como hizo esa mamá en situaciones de no dar respuesta, mientras el equipo de trauma se encarga de todo el proceso desde la fractura de la clavícula hasta decirle en algún momento antes de la externación del fallecimiento, en este caso de su hermana. Y todo debe ser elaborado por el equipo de trauma. Después de eso viene sí la instancia de elaboración de duelo. Queremos agradecer a todos, pero me parece que ya estamos en hora. Ay, no sé. Una pregunta más no puede ser. No. Sí, dale, alguna más, vamos a correr un poquito, porque los veo muy
interesado Bueno, en decir que es un tema central. Una situación que pasa a ser de doble duelo, o sea, una situación de muerte repentina, en donde se da esa situación de que hay muchas cosas que quedan sin resolver, cosas planteadas casi en el último momento, los últimos tiempos de la vida, el último mes antes de esa muerte traumática. Entonces, los que quedan con un duelo por la muerte, pero también por un duelo donde se da un cambio en la mirada de esa persona y de lo que esa persona vivió, con una realidad absolutamente distinta, lo que se habla y lo que se piensa en ese último mes de vida. Entonces hay un duelo por la muerte, pero hay un duelo también por una existencia durante toda la vida, de una existencia distinta a la que se vivió. No sé si me explico. No sé cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? A ver, La pregunta es cómo, cuando se da esa situación de doble duelo, sí. Porque son muchos duelos los que ocurren allí, qué pronóstico puede tener y hasta qué, y si se necesita tratamiento especial. ¿Usted se está refiriendo al planteo que hizo Juliana? Sí, de alguna manera sí. Claro. No. El tema es profundo porque el equipo de trauma tiene que cubrir todas las instancias. Es decir, el equipo de trauma tiene que actuar, como para que usted me comprenda, como si fuera, a ver, un equipo de trauma puede ser también de una violación, un equipo de trauma puede ser el abordaje para un accidente múltiple, un equipo de trauma es un equipo de trauma, es decir, cuando hay cuestiones de instancias graves de afectación social, interviene el equipo de trauma primero y continúa el equipo de trauma con psicólogos y con expertos, porque después del trauma, si la persona que sufrió el trauma no lo resuelve, es decir, pueden venir cuadros disociativos o pueden venir cuadros de disrupción post-trauma que agravan el trauma inicial. Entonces, hay que tratarlo ya con equipos especiales. Esto no es un tema de, ¿cómo le diría?, liviano. Es un tema que requiere digamos, una instancia de especialización de alta complejidad. O sea, tiene que haber sociólogos, antropólogos, psicólogos, psicólogos sociales, médicos, neurólogos, es decir, todo un equipo que de alguna forma entiende el politrauma. Una de las mayores complejidades en medicina hoy en día son los equipos de trauma. Es decir, tienen una complejidad y una profundidad muy grande por, digamos, por la cantidad de aristas que tiene una contingencia de esta naturaleza. Es decir, no es un duelo doble solamente, es complejo, muy complejo. No es un tema para abordarlo acá, pero es un tema que requiere una especialización puntual. Porque también la persona que estaba manejando es víctima de la circunstancia. Entonces, se da cuenta, no es fácil, porque si no, es fácil que en la familia el primer ilustrado le diga por tu culpa tu hermana falleció, y eso es una pavada, o sea, o además es una lesión de agresividad producto de una ignorancia supina, ¿no? Es decir, de lo que acontece en la vida psíquica de una persona que protagonizó un hecho trágico. Hay que tomarlo también con misericordia. Sí. Claro, seguro. Muchas gracias. Bueno, al contrario. ¿Algo más? La última pregunta, si alguien tiene, si no nos vamos yendo porque el tiempo es tirano. Les agradecemos a Alicia, a Viviana y al equipo de conducción, a todos, y el próximo lunes, en este mismo horario, en este mismo canal, con otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, chao. Gracias.